Bueno, inmediatamente vamos a dar paso al otro panel, así podemos aprovechar bien el tiempo antes del almuerzo. Le voy a pedir a Ed, que se va a ocupar de moderar este panel sobre fake news, propuestas contra la desinformación, y voy a invitar rápidamente a Daniel Lebramati, de Estado de Sao Paulo. ¿Está por ahí? Por favor, Daniel. A Luis Duriarte, de Facebook, y a Pierre Auseli, de AFP. Por favor, los invitamos a tomar posesión del panel, así ya podemos darle paso a Ed, que va a conducir. Tenemos una hora, un poco más, para la charla antes del almuerzo. Así que ya comenzamos. Hola, hola. Ed. Buenas tardes a todo el mundo. Este es el panel que iba a ocurrir un poco antes, pero el panel sobre la declaración digital tomó su merecido lugar. Pues tenemos el tema de hoy, es el noticias falsas, y no de que sí noticias falsas existen, porque sí existen, pero qué está haciendo los medios informativos para combatirlo. Y tenemos con nosotros tres buenos representantes para exponernos a lo que están haciendo. A mi izquierda, a Daniel Lebramati, de Estado de Sao Paulo, periodista investigativo, presidente de Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación, y además, ¿qué? Abragi, exacto, en portugués. Y también director ejecutivo de Comprova, creo. Vocero de Comprova, que es una iniciativa internacional para, gracias, para identificar la mala información. A su izquierda, Luis Iriarte, de Facebook, y es Managing Director, Strategic Managing Director, y nos dará, creo, una exposición sobre el punto de vista de plataformas. Y a su izquierda, Pierre Ausey, que está, tomando el lugar de María Lorente, que tiene que volver a Agence France Presse, que tiene que volver para cubrir una noticia en Montevideo. Pierre nos viene de Río de Janeiro. No, de Montevideo. Soy el director de AFP para América Latina desde 2017. Pues sin perder más tiempo, instrucciones, pasamos a Daniel, ¿tú puedes comenzar? ¿Y tienes una presentación? Sí. Bien. ¿Y la gente audiovisual lo tiene? Sí. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación, no sé si la pueden poner ahora. Ok, parece que hay un pequeño problema. Ok. Bueno, mientras esperamos, yo voy presentando a Abragi. Abragi es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, y nosotros fuimos invitados por First Draft, que es una iniciativa de investigación sobre la desinformación, sobre el tema de la mala información en las redes,
para llevar a Brasil un proyecto de periodismo colaborativo inspirado en otro proyecto que en 2016 ocurrió en Francia con el crosscheck. Fue una tarea conjunta de varios medios franceses para combatir la diseminación de mala información durante la campaña electoral francesa. Y la diferencia principal del proyecto crosscheck con el proyecto Comprova en Brasil, que también es una organización que reúne diversos medios, son 24 medios distintos que están colaborando, es que en ese caso no se creó una redacción para hacer las verificaciones y fact-checking externa a los medios. O sea, los medios participan directamente de este proceso con periodistas que están ahí en las redacciones de estos 24 medios. Y con eso, cuando se termine el proyecto Comprova, la cultura de la verificación y del fact-checking va a estar ahí en esos 24 vehículos. Y el plan es que eso sea una iniciativa que tenga un efecto más duradero, que dure más. Bueno, les pido perdón por mi portuñol, pero a veces me confundo. Muy bien, gracias. Es que yo trabajé como corresponsal en Buenos Aires, pero en los años 90, hace mucho tiempo, y a veces me confundo con algunas cosas del vocabulario. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, Abrage tiene 16 años. La organización fue creada en el año 2002, cuando ocurrió como una reacción de un grupo de periodistas al asesinato del periodista Chin López, que muchos de acá deben conocer el tema. Él fue asesinado por narcotraficantes que lo secuestraron, lo torturaron, y en ese momento ese grupo se juntó para hacer una organización para diseminar el tema de la seguridad en la profesión, de la defensa de la libertad de expresión, de la transparencia. Abrage tuvo un rol muy importante en la aprobación del, digamos, del Freedom of Information Act en Brasil. ¿Puede pasar, por favor? Una más. Ahí está bien. Esos son los principales proyectos de Abrage en Brasil. Ok, perfecto. Entonces, tenemos acá el programa Tim López, que es de seguridad en la profesión. Acá, Achados y Pedidos, que es sobre la transparencia del poder público. Control X, Control X es sobre la censura judicial, o sea, monitoreamos todos los pedidos de retirada de contenido periodístico por la vía judicial en Brasil. Proyecto Publique-se es nuevo, monitoreamos todos los procesos judiciales en contra de políticos brasileños que participan de las elecciones. Y el proyecto Comprova, que es sobre la diseminación de desinformación durante la campaña electoral en Brasil. Bueno, como yo explicaba, eso es una iniciativa de First Draft, que son investigadores, son del área académica y que hacen como una alianza con periodistas para tratar de ese tema. Ese es el website del crosscheck de la elección francesa, que fue nuestra inspiración con algunas adaptaciones. Y aquí los medios en Brasil que participan de esa iniciativa. Tenemos radios, emisoras de televisión, revistas y periódicos diarios. Acá algunos trabajos que Comprova publicó.
Ahora, eso empezó el día 6 de agosto y ya tenemos más o menos 130 textos publicados sobre rumores y desinformación que circularon en el ámbito de la campaña electoral. Bueno, hablar un poco del tema del fenómeno de la desinformación. Nosotros vemos eso como una tormenta perfecta, no sé si es la mejor traducción de Perfect Storm, pero es un momento en que enfrentamos un periodo de baja credibilidad, no solo en la prensa, pero en todas las instituciones. La Internet, al mismo tiempo que democratiza el acceso y la posibilidad de que más actores puedan publicar y participar del ecosistema informativo, también permite que entren malos actores, o sea, bad actors, que promueven, que están ahí no para informar, pero para desinformar. Y hay el tema de cómo las plataformas de distribución de contenido, eso no es a propósito, claro, pero las plataformas de distribución de contenido tienden a privilegiar, a dar más visibilidad al tema que es más controverso, que provoca una reacción más emocional. Y en eso a veces el periodismo de equilibrio, de nuances, sale perdiendo. Acá, muy rápidamente, eso viene del Trust Project, que tiene un capítulo en Brasil que se llama Proyecto Credibilidade. Hablamos un poco del por qué existe esa ola de incredulidad en la información producida por el periodismo profesional. La fragmentación de las noticias hace con que ese contenido esté mezclado con otro y que sea confundido con contenido que no tiene calidad, que no es producido de forma profesional. Hay todo un ruido digital. Están ahí las noticias falsas. La polarización política, un fenómeno que no es solo brasilero, es casi global, que la gente prefiere creer solo en las informaciones que están de acuerdo con su posición política o ideológica. No sé si esa es la mejor traducción también, pero sesgo de confirmación, o sea, confirmation bias, es el tema que la gente se acuerda y tiende a buscar información que refuerza sus creencias y sus hipótesis iniciales. Os filter bubbles, que eso no es un fenómeno nuevo, pero se fue reforzando con el tiempo, o sea, la gente se relaciona solo con noticias que le gustan y con personas que están de acuerdo con lo que piensan. Y problemas que también tienen que ver con lo que hacemos nosotros los periodistas, o sea, muchas veces la información publicada sin equilibrio y ausencia de principios éticos o simplemente la propagación de esos principios, pero no el cumplimiento de esos principios en el trabajo diario. Nosotros en esa relación con First Draft, con los investigadores de First Draft, pasamos a evitar la utilización incluso del término fake news, porque el término fake news fue secuestrado por los políticos. Hoy en día, fake news es todo lo que les molesta a ellos. Y aquí un ejemplo, eso fue en septiembre, estaba en Twitter y vi esa encuesta que me pareció interesante. 85% de la población cree que fake news tiene influencia en las elecciones. Y después, cuando yo fui a buscar esa información de nuevo en Twitter, yo usé las palabras clave, fake news y encuesta, y me vino eso, que es la presidenta de un partido político importante de Brasil, diciendo que fake news en ese caso es una encuesta cuyo resultado
no le agradó. O sea, vale todo. Acá el tipo que en el medio periodístico ayudó a popularizar el término fake news y ahora escribió diciendo cómo está arrepentido. Y esa es Claire Wardle de First Draft y nos explica por qué ese tema es inadecuado. Se trata de un término inadecuado para describir el fenómeno de la producción, difusión y consumo de una gama muy variada de informaciones que pueden ser comparadas a la contaminación. Esa expresión es ambigua, es simplista para dar cuenta tanto de la naturaleza como de la escala del problema. Cuando hablamos de desinformación, nos estamos refiriendo a contenidos de naturaleza muy diversa, de sátiras a parodias, hechas para ridiculizar a los poderosos, a algo totalmente inventado como el tema del Papa Francisco haber declarado apoyo a Donald Trump. Y acá coincidimos totalmente. Lo que más me molesta es que en todo el mundo los políticos pasaron a usar eso que yo llamo de F-News como un arma contra la prensa y también como una excusa para combatir la libertad de expresión. Para First Draft existe todo un tema de information disorder, donde hay simplemente información que es falsa y información que tiene intento de perjudicar a las otras personas. Y en el encuentro de esas dos burbujas, digamos así, está la desinformación, false content, contenido impostor, contenido manipulado y contenido fabricado, inventado. Acá los detalles de cómo First Draft ve cada uno de esos fenómenos. Y la diferencia entre el fact-checking y la verificación. Fact-checking lleva en consideración las declaraciones de personas o de empresas, políticos, y la verificación, que es a qué se dedica el proyecto Comproba, procura verificar si es verdad o no los contenidos que son anónimos y que circulan en las redes. Bueno, ahora seguimos con el debate y después hablamos un poco más de cómo es el trabajo directamente. Muchas gracias, Daniel. Pasamos ahora directo a Luis de Uriarte, Strategic Managing Partner, Facebook. El pequeñito. Bueno. Hola. Buenas tardes. Espero no interrumpir demasiado tiempo, o ocupar demasiado tiempo porque va a ser la hora de la comida. Mi nombre es Luis de Uriarte y bueno, estamos aquí todos. Estoy encantado de estar aquí para hablar sobre un tema tan importante que es cómo reducir la propagación de las noticias falsas, no el fake news, como tú bien acabas de aclarar. Y me voy a tomar algunos minutos para hablar un poco sobre cómo lo hacemos desde la plataforma de Facebook. Bueno, creo que vale la pena empezar por una premisa fundamental. Facebook se creó para unir a las personas, dándoles el poder de crear comunidades y acercar al mundo. Facebook conecta a los ciudadanos con sus amigos y familiares. Pero con el tiempo también se volvió un espacio donde la gente se conecta con su comunidad y los temas asociados a ella. Es decir, crea, consume y difunde información. Por eso es responsabilidad de Facebook darle a los usuarios herramientas para hacer todo esto en un espacio de relaciones significativas entre personas, sobre todo en un espacio que sea seguro. Nosotros hacemos varios esfuerzos que van más allá de fake news para tratar de generar este espacio seguro para los usuarios. Básicamente se trata de 4 pilares. El primero es el de la seguridad.
Acoso, discurso de odio, contenido inapropiado. Tenemos que proteger a los usuarios de este contenido en Facebook y también a las personas en el mundo real. El segundo tiene que ver con la privacidad. Los usuarios tienen el derecho de saber cómo proteger su información, cómo se usa y cómo se controla su distribución. En Facebook, por ejemplo, hemos colocado todos los settings de privacidad en un solo lugar para que la gente pueda consultarlos y administrarlos de manera mucho más sencilla. El tercero es muy importante y tiene que ver con elecciones y con democracia. Es absolutamente inaceptable que organizaciones rusas utilizaran Facebook para intervenir en las elecciones en Estados Unidos. Esto no puede pasar más en Estados Unidos y en ningún otro país del mundo. Y ahora estamos tomando acciones concretas para evitar todo esto. El cuarto tiene que ver con nuestro muro o el famoso newsfeed. Constantemente estamos tomando medidas para atajar retos de propagación de spam, de clickbait y, por supuesto, el problema de las fake news. Así es como de manera holística buscamos velar por la integridad de la plataforma y sobre todo de las personas que utilizan esta. Con esta última idea en mente, creo que tenemos que ser muy puntuales. Las malas experiencias son un mal negocio. Créanme, ninguna empresa, incluida Facebook, se beneficia de una mala experiencia de usuario. Por eso estamos tomando medidas que ponen los reflectores sobre las personas por encima de cualquier otra consideración. No queremos contenido basura en Facebook, y eso es tajante. Y por supuesto, eso tiene que aplicar en todas nuestras plataformas y en todos nuestros servicios. Tenemos que pensar de esta manera para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, inclusive para Oculus. Para abordar los temas y los retos mencionados, ¿qué hacemos en Facebook? Primero dividimos el problema en lo que llamamos problemas, superficies y acciones. Identificamos un problema y lo primero es tratar de entender quién es el actor que está causando este problema. Se trata de una cuenta falsa, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento que se está llevando a cabo? ¿Está realizando spam, acoso? ¿O qué tipo de contenido es el que está difundiendo? ¿Un discurso de odio, violencia gráfica? Luego toca determinar en qué superficie vive este problema. ¿Acaso se busca monetizar con él? ¿Aparece como contenido recomendado a usuarios? ¿Acaso como resultado de una búsqueda? ¿Cómo lo distribuye el algoritmo? ¿Y cómo es que se está mostrando a cada una de las personas? Suena muy lógico, pero el reto es complejo. Si consideramos que cada superficie puede tener sus propios problemas y la dimensión es enorme en una comunidad de 2.000 millones de usuarios. Así que, ¿qué hacemos para combatir esto? ¿Cuáles son las acciones? Son básicamente tres. Podemos remover contenido que vaya en contra de las políticas y normas comunitarias de Facebook. O podemos reducir su distribución si el contenido es problemático, pero tiene algún tipo de razón legítima para existir. Y finalmente, informamos a las personas sobre cómo leer y compartir contenido en Facebook. Estas son las acciones que tomamos en contra de cualquier contenido que viola o que pone en riesgo la integridad de la plataforma, y también es la misma que aplicamos, como pueden ver, para las noticias falsas. La lógica es la misma, pero vamos a ver algunos ejemplos específicos de cómo abordamos el tema de las noticias falsas. Se atoró. Ahí está. La pregunta más frecuente que recibimos al hablar sobre noticias falsas es ¿por qué no las quitan y ya? Facebook tiene estrictas normas comunitarias que definen qué está y qué no está permitido en la plataforma. Se prohíben cosas muy claras como bullying o violencia explícita que son inmediatamente removidas. Pero no tenemos una norma que requiera que todo el contenido de Facebook sea verdadero.
Recordemos que la mayoría del contenido en Facebook es de familias, personas que están buscando cómo conectarse con sus amigos y con sus familias. Imagínense que tuviéramos que preguntarnos por cada post que ellos hagan, ¿realmente se comprometió a una boda? ¿Realmente ocurrió eso en una fiesta? Es imposible. Pero si bien no removemos contenido que sea falso, sí tomamos acciones serias para detener la propagación en Facebook. Es decir, sí hay casos en los que removemos contenido relacionado a noticias falsas. Por ejemplo, las cuentas falsas. Mucho del contenido falso que vemos en Facebook se hace a través de personas que se hacen pasar por algo que no son o simplemente no existen y se inventan una personalidad. Eso va en contra de las reglas y de las normas comunitarias y lo podemos quitar. También podemos quitarles a las personas que reiteradamente están publicando contenido falso sus derechos de monetización en la plataforma, atacando de manera muy importante lo que es para nosotros la primordial razón detrás de las personas que están interesadas en subir contenido falso. Y tercero, removemos todo aquello que vaya en contra de las propias normas comunitarias, que muchas veces son del interés de los que están haciendo noticias falsas. Por ejemplo, el discurso de odio es algo que típicamente se hace a través de noticias falsas y eso lo podemos remover porque va en contra de las políticas comunitarias. Perdón, pero tengo que estar coordinándome con el de allá, entonces. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en Facebook para también reducir esto? Probablemente una de las cosas más importantes tiene que ver con reducir la presencia de contenido falso en la plataforma. Es algo así como los spammers de los 90, que hoy utilizan Facebook para disfrazarse como información legítima, y lo que hacemos es no removerlo, pero sí reducir su presencia en la plataforma. Como decía hace un momento, mucho del contenido falso en realidad tiene que ver con incentivos económicos. La gente lo que quieren hacer es contenido llamativo, que te haga hacer un clic y te lleve a lo que nosotros llamamos los ad farms, que son básicamente contenido basuro lleno de anuncios para tratar de engatusarte con algún contenido. Cuando nosotros vemos que hay una acción de este tipo, lo que hacemos es básicamente reducir su distribución en la plataforma. Al reducir la distribución, estos contenidos no llegan al newsfeed o al muro de las personas y por lo tanto no hay negocio para estos malos actores. Uno de los programas que más se escucha sobre cómo combatimos las noticias falsas es el del fact-checking. Así que vamos a tomarnos unos minutos más para explicar un poco cómo funciona. Primero, hacemos alianzas con verificadores independientes. AFP es uno de ellos, está aquí sentado con nosotros, que son los encargados de revisar contenido en la plataforma que pudiera ser falso, investigar si lo son y tomar acción. Pero lo primero que hacemos nosotros es que a través del machine learning vamos detectando contenido que potencialmente pudiera ser falso y es el que le vamos a mostrar o le vamos a dar en una plataforma a los fact-checkers para que ellos definan si efectivamente es una noticia falsa o no. Ese es el segundo paso. Los fact-checkers revisan este contenido y definen si es falso o no. Si un contenido es dictaminado como falso por uno de nuestros fact-checkers independientes, entonces vamos a tomar acción que básicamente tiene que ver con lo que habíamos visto antes, que es reducir la distribución de este contenido. También es muy importante señalar que todo el trabajo que hacen los fact-checkers ayuda al propio sistema de aprendizaje de machine learning a cada vez ser mejor en la detección de contenido potencialmente falso. Entonces lo que vemos es este formato, esta estructura dentro del algoritmo. Tenemos
comunidades, nuestros propios lectores, que podrían estar alertándonos sobre contenido que ellos creen que es falso. Nuestro algoritmo ayuda a definir qué de eso efectivamente pudiera ser potencialmente falso, y eso es lo que le mostramos a los fact-checkers para que nos ayuden. Y aquí pueden ver exactamente cómo se hace ese proceso. Esta es la pantalla que ven los fact-checkers. En este ejercicio que estamos viendo es importante señalar que también los fact-checkers, a través de sus propias metodologías, pueden encontrar noticias falsas y meterlas en el sistema. Entonces, atrás vemos noticias que Facebook pide o sugiere que se revisen. En este caso, un fact-checker mete una nota que él vio por su lado, ahí aparece, ahí hace el rating de falso, y luego, muy importante, pone un link a contenido donde él explica por qué considera que esa noticia es falsa. Porque, una vez más, lo que queremos es darle a los usuarios información crítica, indispensable para entender lo que está leyendo en la plataforma. Y ese es el siguiente paso, el de informar. Si a pesar de la reducción de distribución, una persona llega por cualquier motivo a un contenido que ha sido registrado como falso, en este caso lo de unos extraterrestres llegando a la Tierra, si él trata de compartir ese contenido o leer ese contenido, le va a aparecer una pantalla similar a esta, donde le recomendamos consultar el contenido creado por el fact-checker, donde pues, se explica la razón por la cual se consideró que esta noticia es falsa. Esto también sucede, muy importante decirlo, incluso si tú ya compartiste una nota. Es decir, si yo en el pasado compartí una nota y después un fact-checker decide que esa noticia es falsa por alguna razón, me va a avisar el sistema que yo compartí una nota que hoy está siendo identificada como falsa por los fact-checkers independientes de Facebook. Algo más que estamos haciendo, ahí está, perdón. Esto lo estamos probando hasta ahora solo en Estados Unidos, pero es un botón que la gente puede utilizar para tener más información respecto a la publicación que está siguiendo. Es algo que estamos probando en Estados Unidos y que eventualmente podremos ir sacando hacia otros mercados, pero lo importante es esto, es justo darle mayor contenido y contexto a la gente de lo que está consumiendo en la plataforma. ¿Cómo vamos? Bueno, esta gráfica representa la vida de una noticia falsa. Muy lógico, se empieza a viralizar, va creciendo el número de views y naturalmente llega a un punto en el que empieza a bajar. La buena noticia es que una vez que un verificador independiente califica un contenido como falso, logramos reducir su distribución hasta en un 80%. Y eso pues es algo que tenemos que tomar con cierta no incredulidad, pero sí con cierto recelo. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de los contenidos tienen más visibilidad al inicio. Y eso es un problema. Es difícil, es mucho más difícil para los fact-checkers verificar y escribir una nota que crear una noticia falsa. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos reducir el tiempo de verificación y de información hacia los usuarios sobre ese contenido. Entonces, una manera en la que lo hacemos es en atacar a aquellos medios, páginas que repetidamente utilizan esta estrategia de noticias falsas. ¿Qué hacemos? Les quitamos todas sus capacidades de distribución, no pueden pautar contenido y tampoco van a poder monetizar ese contenido. Este es el mapa de los países donde había fact-checkers
en el 2017. Y este es el mapa del programa ya en julio del 2018. Como pueden ver, lo expandimos de una manera muy importante y sobre todo pueden verlo también en países de nuestra región. ¿Qué sigue? Estamos muy enfocados hoy en día en atacar las noticias falsas en dos elecciones muy importantes, la brasileña y la de medio término de los Estados Unidos. Habrán leído por ahí una noticia reciente de que tenemos un war room con ingenieros, abogados que están trabajando concentrados en un solo lugar, tratando de identificar y tomar acción en contra de las noticias falsas. Esto junto con los esfuerzos de nuestros fact-checkers independientes. También es importante que seamos más transparentes en cómo funciona este sistema. Y por eso estamos justamente aquí, tratando de explicar cuál es la lógica detrás de este programa y recibir todo el feedback. Es un programa bastante nuevo y para nosotros será muy importante, y ojalá alguien por ahí que tenga comentarios y opiniones al respecto, pues se acerque conmigo, porque estamos constantemente tratando de mejorar esta herramienta. Por ejemplo, hace 3 meses ya no solamente se pueden hacer fact-checking de textos, sino también de fotos y de video, ¿no? que era algo que era un pendiente muy importante que teníamos. Y finalmente creo que lo más importante y el mensaje más importante es el de que necesitamos todos colaborar en este esfuerzo. Es un esfuerzo que si no estamos participando todos, no vamos a tener el éxito. Y aquí hay algunos ejemplos. Esto es una campaña que hizo Facebook de educar a la gente a través de desplegados en periódicos y también en el propio newsfeed de las personas de cómo leer contenido noticioso en Facebook. Pero, creo yo más importante, también hemos hecho alianzas interesantes con actores externos a Facebook. En este caso, con la Fundación Gabriel García Márquez, con quienes hicimos este desplegado en periódicos en Colombia, explicando maneras de prevenir la desinformación y la manipulación en redes. O este otro ejemplo de México, donde acabamos de tener elecciones y donde nos aliamos con el Instituto Nacional Electoral para que en todo el país, a través de las propias personas que registraban electores en México, se distribuyeran este tipo de carteles donde hablábamos de escápate de las noticias falsas. Y bueno, yo creo que este es un gran ejemplo de esta colaboración que es muy necesaria para combatir las noticias falsas. Habrán todos escuchado de Verificado, 2018, un esfuerzo electoral en contra de noticias falsas durante las elecciones en México. El Universal, miembro de la CIP, participó, también Google, Facebook, Twitter, todos en una alianza con otros medios y con otros actores justamente para atacar este problema. Creo que ahí es donde necesitamos enfocarnos más en la colaboración y probablemente de ahora en adelante no solo en atacar puntos específicos o momentos específicos como son las elecciones, que son críticas, pero hacia adelante cómo educamos y cómo colaboramos todos para educar a la gente a consumir información en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos directo a Pierre, que nos va a contar sobre qué está haciendo una agencia internacional de noticias, Agence Presse, para combatir la mala información. Sí, bueno, mi intervención será muy complementaria de las dos primeras, pero antes de explicar por qué y cómo la agencia France Presse llegó a hacer fact-checking de manera moderna, porque fact-checking es el ADN de una agencia, ¿no? Una agencia siempre hizo fact-checking desde el principio. La diferencia es que antes verificamos hechos y publicamos solo hechos comprobados, factuales, a partir de fuentes cruzadas, ¿no? Y no se publicaba lo que se averiguaba que era falso. Hoy en día entendemos que no podemos permitirnos más esto frente al tsunami de lo que se llama fake news. Parece que hablamos de un fenómeno actual y muy moderno, pero no hay que olvidarse que tiene unas raíces históricas no tan lejanas. Para ilustrar mi propósito, le citaré dos frases y luego me dirán quién piensan son el autor de esas frases. Una es:
miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente se la creará. Y la otra frase es, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. De Goebbels. Pero podría haber sido de Steve Bannon, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta como agencia que poco a poco ese tsunami tenía cada vez más relevancia, inundaba dentro las noticias verdaderas, los hechos comprobados, y el sentido se perdía. Nadie se sabía más en las redes lo que era verdad, dudaba de la verdad, se creía en lo más extraño, etc. Hay un estudio muy interesante del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Twitter que fue llevado a cabo durante 10 años y llegó a la conclusión que la verdad no puede competir si no hacemos nada con los rumores. Los rumores tienen las fake news, como se llaman, tienen 70% de probabilidad de ser más compartidas que las noticias verdaderas. ¿Por qué? Porque muchas veces las noticias falsas son espectaculares y la gente cree más en cosas espectaculares que en la verdad, que la verdad a veces es compleja, es matizada, es hasta aburrida. También es porque estudios muestran que la gente quiere información que confirme sus creencias. A veces preferimos las mentiras que nos gustan a las verdades que nos agradan. Os citaré un ejemplo pequeño aquí con esta foto, a ver si aparece. Este es una foto que fue viralizada miles y miles de veces en México a raíz de la elección de AMLO. Supuestamente se mostraba estantes vacíos en un supermercado, como si hubiera un movimiento de pánico después de la elección de AMLO. Lo averiguamos dentro de nuestra actividad y no fue muy difícil porque tenía letreros en japonés. O sea, la gente compartió esto miles de veces queriendo pensar que esto acontecía en México, cuando esta foto fue fácil de comprobar, fue tomada en realidad en Japón después de la catástrofe de Fukushima. Entonces, esto fueron factores globales, ¿no?, que nos llevaron a pensar que teníamos que mudar nuestros esquemas y hacer fact-checking, no solo y publicar cosas verdaderas, pero también desmentir informaciones virales que participaban de la manipulación de masa, del engaño, en fin, de todo lo contrario de que lo que estamos aquí luchando, la información de ciudadanos para crear una sociedad mejor y más equilibrada. Lo que empujó también a FP más concretamente a entrar en esta actividad de fact-checking fueron obviamente dos elementos concretos y históricos que saltaron las alarmas. La elección de Donald Trump y todas las sospechas sobre el papel de Rusia en las redes y de su consejero Steve Bannon, que fue activo y muy activo también en otro ejemplo que saltó mucho las alarmas en Europa, que fue el Brexit, donde se espallaron noticias totalmente falsas que se entiende ayudaron al voto positivo a favor del Brexit. Steve Bannon, yo soy muy activo también todavía en Europa frente a las ultraderechas renacientes del continente. También se le ve alguna proximidad con el candidato Jair Bolsonaro en Brasil. O sea, todo esto no es inocente y entonces esto nos llevó, como se mencionó, a participar en el proyecto Crosscheck, un proyecto colaborativo en Francia, cara a las elecciones presidenciales. Los medios franceses, France Presse, pero otros famosos como Le Monde, se juntaron para intentar evitar que este fenómeno se reproduzca durante la elección en Francia. Y hay que decir que hubo tentativas de fake news, etcétera, pero que no tuvieron mucho impacto porque fueron desmentidas muy rápidamente a la raíz. Este año, después de esa experiencia, decidimos crear un formato, o sea, un formato en forma de blog para averiguar el fact-checking que está disponibilizado para nuestros clientes, que muchos retomaron estas publicaciones, y lo lanzamos en español y el continente fue pionero, este continente, en la experiencia porque decidimos lanzar este blog. Ahí lo hicimos en parcería con Facebook, como ya se mencionó, en 3 países claves del continente, especialmente este año: México, Colombia y Brasil. 3 países de suma importancia en el continente y que encima tenían procesos electorales este año.
y la experiencia la ampliamos ya este año en Canadá, justo con Facebook, que es cliente nuestro en esta aventura, en Indonesia, y estamos en discusiones, todavía no está encerrado el tema, pero con perspectivas de ampliar esto a más de 30 países del mundo entero el año que viene. Los mostraré rápidamente unos extractos de un pequeño vídeo para que tengan unos ejemplos rápidos y solo se lo cortaré. Esta nueva actividad generó debates internos, tengo que decir, en la redacción, porque al principio los periodistas no estaban acostumbrados a hacer ese trabajo. Nos preguntaron, ¿pero por qué vamos a dar crédito a novedades falsas, etcétera? Entonces tuvo un debate, un trabajo de persuasión. También se contrató nuevos periodistas para hacer este trabajo que exige una fuerte ética, unas reglas profesionales muy fuertes de verificación y tal, pero también un punto geek, porque aquí se mezcla también mucha tecnología en el asunto. Tengo que decir que no solo comprobamos historias que aparecen si son verdaderas o falsas, pero entramos nosotros de manera ya creo bastante avanzada en un tema muy delicado y complejo que es la verificación de imágenes y de vídeo. Por ejemplo, tenemos un software muy avanzado que permite decir si una foto ha sido retocada, si se ha añadido un personaje, quitado un personaje, a través del análisis de las fotos en el mundo digital con datos, se puede decir con qué cámara fue tomado, en qué año, con la base de datos de Google, se puede fácilmente comprobar si esta foto fue tomada en Irak o en Afganistán, en qué año, etcétera, etcétera. Bueno, fuera del debate interno y tal, bueno, vemos que también nuestra actividad y los periodistas que la desenvuelven se vieran algo de críticas y de ataques a veces muy duros o muy violentos de gente que promueve esos fake news o de gente que acredita en estos fake news. Y esto creo que nos lleva así a pensar en la obligación, como tú dijiste, de hacer un esfuerzo mayor en términos de transparencia para explicar cómo lo hacemos, que no estamos censurando cosas, cómo hacemos este trabajo, ¿no? Yo creo que la transparencia es clave y es clave que todos los que participamos en esta actividad expliquemos bien los procedimientos, ¿no? Que verificamos con fuentes confiables, citables, oficiales, cruzadas, que a veces expliquemos que hemos intentado verificar, pero que no se ha podido comprobar que esto era falso, que esto sí que era falso, que esto no que era verdad. O sea, hay muchos matices, es un trabajo profundo, complicado, donde no se puede errar. Esto es fundamental. Entonces, a veces es fácil en 10 minutos demostrar que una foto es falsa o sacada de su contexto, pero muchas veces el fact-checking de una noticia puede tardar dar 2 días de trabajo a un periodista y a varios periodistas a través de la red de AFP. Tenemos que poner claro también que no estamos aquí para censurar a nadie, ni mucho menos para verificar opiniones, ¿no? Las opiniones son libres y pueden ser totalmente divertidos. Nosotros nos dedicamos a verificar solamente hechos, ¿no? Y también ponemos claro que no pretendemos dar lecciones de periodismo a nadie y corregir errores cometidos involuntariamente por otros periodistas o gente o ciudadanos que de buena fe difunden noticias que no
pueden ser exactamente falsas el tiempo todo, ¿no? Lo que realmente llama nuestra atención son las falsas noticias que viralizan y que de manera muy obvia tiene como propósito de engañar a la gente, de desinformar claramente. No se trata ahí de controlar a la gente que comete errores. No, todo el mundo comete errores, la gente de France Press comete errores, todos los periodistas cometen errores y estoy seguro que Bob Woodward, que escuchamos ayer, cometió errores en su carrera. En fin, no es este el propósito, y entonces yo creo que recordar esos principios y comunicarles al público es una manera fundamental de luchar contra el fenómeno. Y para concluir, yo creo que es importante que libremos esa batalla no solo en nuestras plataformas o en nuestros medios, pero directamente en Internet, donde circula todo este fake news, etc. Y creo que es muy útil porque educa poco a poco a la gente también a poner en duda no solo lo que escriben los medios tradicionales, pero también a meter en duda lo que pensaban, que esta visión un poco idealizada y utópica que hubo al principio de Internet, que Internet era el espacio de libertad donde se podía decir las verdades que se escondían en los medios del sistema. Bueno, ahora todo el mundo que se da cuenta que no es tan fácil, que muchas veces tal vez los medios de comunicación tradicionales, cuando tienen marcas serias y periodismo bueno, sí, son más creíbles y más de confianza que esas cosas que vemos circular por Internet sin mucho filtro. Voy a acabar ahí mi intervención. Les agradezco la atención y a disposición para sus preguntas. Muchas gracias, Pierre. Luis y Daniel, nos quedan algunos minutitos para preguntas. Voy a aprovechar con la primera. Entre los esfuerzos casi monumentales por parte de los medios informativos y los medios sociales y las plataformas y la inundación de la mala información, ¿quién está ganando? ¿Alguien quiere? Entre los esfuerzos de los medios informativos, los medios sociales y las plataformas contra la inundación de la mala información, ¿qué lado está ganando? De momento, ¿funciona mi micrófono? Para ser sincero, de momento me parece que está ganando el lado oscuro de la fuerza. Pero la lucha no hace más que empezar. Yo creo que es muy importante que juntemos nuestro esfuerzo. Ahí no hay competencia entre periódicos, entre agencias, entre no sé qué. Aquí, en este combate estamos juntos. Incluso podemos tener un papel colaborativo que no es tan evidente siempre con las plataformas como Facebook, como Twitter, como Google, que sabemos todos que tenemos discrepancias muy fuertes sobre el share revenue y otros asuntos, pero en esto yo creo que sí tenemos un interés común muy fuerte, y yo creo que hay que dar esta lucha y multiplicar las iniciativas y tal, como forma también de educar al público a poner en duda, a tener una mirada más críticas sobre lo que recibe por Internet. Yo creo que la victoria vendrá no solo de nuestros esfuerzos, pero de la gente una vez sensibilizada y educada a este fenómeno. Bueno, seguro que es una tarea muy difícil. Ustedes probablemente vieron las imágenes del Museo Nacional de Río de Janeiro que se incendió. Y lo que me conmovió mucho fue ver los funcionarios del museo a veces con un vasito de agua ahí o intentando sacar algo para salvar. Y yo creo que hacemos lo mismo. Nosotros no tenemos cómo vencer esa batalla en ese momento, pero tenemos que dar el buen ejemplo y hacer algo. Sí, yo creo que también el reto está en que esto se trata de, hasta ahora creo que se ha tratado un poco de impedir y de corregir donde nos hemos dado cuenta que los actores que están haciendo esto actúan. Y el reto es también tratar ahora de predecir y de ponerse un paso adelante. Y eso es sumamente complicado. Necesitamos no solo corregir y quitar de la plataforma o de las redes sociales las noticias falsas, sino incluso pensar hacia adelante, caminar más rápido que los propios generadores de false news. Y eso es un reto muy grande. Nosotros un poco tratamos de resolverlo con el tema de la inteligencia artificial que nos ayude
a identificar contenido para que después los fact-checkers se puedan enfocar en aquello que es realmente crítico de quitar y de sacar de la plataforma. Pero sí, es un reto constante y creo que no va a terminar en poco tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien en la audiencia tiene una pregunta? Aliento a todo el mundo a hablar con los tres durante el almuerzo, pero ahorita, Alejandro. Rápidamente, Alejandro Aguirre, expresidente de la CIP y soy consultor. Usted acaba de hablar de quitar noticias falsas de las plataformas. Yo tengo una duda sobre eso y a veces no sé si es mejor tratar de buscar forma de contrarrestar noticias falsas con los hechos verídicos en vez de quitarlas, porque al quitarlas, ¿qué pasa con las personas que la vieron ya y no tienen la menor idea que es una noticia falsa? Gente en el futuro ya no lo va a ver, pero X cantidad, X miles de personas vieron esa noticia falsa y no hay una corrección. ¿Cuál es la mejor solución en ese caso? Gracias, Alejandro. Bueno, creo que una cosa que sí comentamos era que aun cuando tú leíste una noticia en tiempo pasado y que posteriormente un fact-checker la identificó como falsa, el sistema te va a avisar, oye, eso que leíste hace 2 meses, hoy está saliendo esta información que dice que es falsa. Entonces, es una manera de mitigar eso, pero yo coincido aquí con la mesa en que también mucho de lo que necesitamos hacer hacia adelante es la educación, cómo leer, que la gente entienda cómo se lee de manera inteligente información en redes sociales, y creo que ahí es donde vamos a poder empezar a ver mucho mayor éxito que esta parte más reactiva que es bajar, reducir, etcétera, etcétera. Sí, para completar su propósito, la experiencia que tenemos con ellos es que cuando hemos checado una noticia y mandamos para ellos como falsa, es que el algoritmo hace un downgrade profundo, pero esto no quiere decir que desaparece totalmente la información. Y cuando alguien la ve y la quiere compartir, recibe un aviso diciéndole, oye, haz lo que quieras, pero te avisamos que esta noticia ha sido chequeada como dudosa por la agencia France Press, etcétera, y ahí tienen los detalles. Entonces, hay una manera también de educar de esta forma a la persona que tiene tentación de que compruebe a través del trabajo que hicimos. Perdón, Ed, hay 2 manos, pero, poco tiempo, así que hacemos las 2 preguntas juntas, ¿les parece? Primero acá y después adelante, gracias. Bueno, hacemos una primero y una después. 2 juntas, está difícil. Estoy de acuerdo, ¿Sí? estoy de acuerdo. Nos van a correr del newsfeed. Va bien. Eduardo Quiroz de la Estrella de Panamá, para el amigo de Facebook. Una pregunta. Hay 2 realidades. Una cosa es la noticia falsa, evidentemente falsa. Si pones un supermercado con letras en japonés, pues no es México. Pero el problema es las que son difíciles de... ¿Cuán importante es para Facebook el proceso de transparencia para eliminar una noticia? O sea, en lo que nos mostrabas, me quedaba a mí pendiente saber cómo se dio ese proceso. Bueno, pues justamente la presentación tenía el propósito de transparentar cómo se da el proceso. Entonces, el proceso es, nosotros tenemos normas comunitarias que son las que rigen lo que se puede y no se puede publicar en la plataforma. Muchas de estas normas comunitarias tienen que ver con contenido que vamos a remover o a reducir su distribución o quitarle privilegios de monetización, que son las maneras en las que nosotros creemos que son las más eficientes para que deje de aparecer ese contenido sin llegar al extremo, por temas que tú también has mencionado ahora, de censura o de tratar de meternos a esa discusión. Y ahí es donde los fact-checkers toman una relevancia. Todos ellos son certificados por Pointer, son organizaciones que tienen mucho tiempo y mucha experiencia en definir qué es falso, qué es medianamente falso, como tú lo explicabas hace un momento, y a partir de ahí darle al usuario información complementaria, que no se quede nada más con lo que dijo. O sea, nosotros no ponemos esta noticia es falsa y ya está. Ponemos un link al trabajo donde se explica efectivamente por qué se considera que esa noticia es falsa. Y es lo que tú mencionabas hace un momento. Vamos a hablar de
temas muy concretos. O sea, la opinión no puede ser calificada como falsa. Pero hay contenido que claramente se puede rectificar poniendo los hechos, y ese es el trabajo que hacen ellos. No sé si quieran complementar. No, es exactamente esto. Yo no quiero meterme en cómo Facebook tira o retira o disminuye cosas de su plataforma, pero en nuestro blog a veces, por eso el trabajo es complejo, porque a veces hay cosas que tú no puedes definir mismo con mucho trabajo que es verdadero o falso, porque depende de la palabra de una persona. Entonces decimos, no se pudo comprobar qué. Y muchas veces nos llamó la atención una cosa que parecía viral, que era viral y que podía ser fake news porque denunciada como fake news por muchas personas, y lo averiguamos y nos damos cuenta que es cierta. Y ahí publicamos que sí, que es cierto. Y entonces esto es complejo. A veces es muy obvio, esto es falso. Esta foto no fue sacada en Irak este año, fue sacada en Gaza en 1974. Eso es muy obvio. Bueno, una vez lo has comprobado de manera definitiva y tal, pero a veces a medias verdades, medias mentiras. A veces siempre se trata de temas de opinión y ahí no nos metemos. Y ahí el trabajo, si tú lees el blog, se ve que a veces se hace muy fino porque hay una parte que sí y tal, esta parte no comprobada, y siempre con fuentes identificadas y tal, o mencionando que faltan fuentes para comprobar este trabajo. Entonces, ahí yo creo que lo que hacen ellos es una cosa y es suya, y nuestro trabajo hacemos nuestro trabajo de periodismo de esta forma, de manera bastante clásica, creo yo. Sí, complementando la consulta de mi compañero Martín Echevers de Clarín y de ADEPA de Argentina. Me parece que las iniciativas que comentó la gente de Google, tú también, respecto de los procesos de verificación que se están haciendo en elecciones, me parece aplaudible. Y un dato que me parece positivo es que empiezan a incorporar en los procesos a los medios de comunicación, que un poco era mi pregunta. En todo lo que comentaste vos de verificación, veo que los medios están prácticamente ausentes de ese proceso, y nosotros, digamos, como asociación de medios, creemos, obviamente, como dijo el compañero de AFP, no estamos exentos de errores, más aún. Los cometemos frecuentemente y tenemos un editor responsable que se hace cargo de esos errores para corregirlo, para responder por ellos, incluso en términos civiles. Ahora, ¿no crees que, por ejemplo, el rol que ha tenido Facebook en bajar del newsfeed, de la incidencia de los medios de comunicación en los últimos meses, de alguna manera no contribuye a este proceso de mejorar la conversación pública, de mejorar justamente el apego a un periodismo de mayor calidad y más sustentado en datos? Porque finalmente, al reducirse la exposición de los medios en el newsfeed, pero no otros, justamente los que por ahí son generadores de noticias falsas, se produce como un desbalance. Sí, ¿hola? ¿Ya? Creo que no. Sí, bueno, solo no me escucho yo entonces. Es muy buena pregunta y es un tema que nos preocupa a nosotros mucho también, ¿no? Primero te diría, encantados, y para nosotros la experiencia nos dice que entre más se involucren los propios medios en el tema de verificación, mejor proceso es. El caso de Verificado, que es el que yo conozco más de cerca, es un muy buen ejemplo, ¿no? Ahí había cerca de 90 medios involucrados en distribuir el trabajo de verificación que se estaba haciendo en torno a las elecciones, y me parece que eso es algo que ojalá podamos replicar, que no solamente sean fact-checkers que independientemente están haciendo trabajo, sino que podamos pensar en estos procesos colaborativos, y ojalá podamos trabajar así en otros países. En Brasil hoy hay un ejemplo muy claro que tú representas, que también creo que está teniendo bastante buen ímpetu. El proyecto Comproba también tiene el apoyo de Facebook Journalism Project y de Google News Initiative. En el segundo caso, efectivamente, tenemos que encontrar un balance entre los ajustes al algoritmo que se hicieron a principios de este año, donde efectivamente se está privilegiando más las conversaciones entre personas, y tratar de que los medios, por un lado,
participen de esa nueva forma de distribución de contenido. Mucho de lo que nosotros hablamos con ustedes es generemos contenido que provoque conversaciones, que sea tan interesante para sus audiencias que generen conversaciones, y en ese marco ahí vamos a tener también presencia de los medios. Dicho lo anterior, también estamos trabajando en cómo hacemos para apoyar aquel contenido que sea informativo, que sea que provenga de medios que la gente conoce y que respeta y en las cuales confía, y también muy importante, buscando las maneras en que resurjan en la plataforma contenido que es de interés para localidades importantes. Estos son esfuerzos que estamos haciendo en este momento. Estamos trabajando en ello. Me parece que falta cosas por hacer para realmente convertirlo en algo que empecemos a ver que funciona de mucho mejor manera, pero estamos en ese camino porque tenemos esa conciencia de lo que estás diciendo. Bueno, muchísimas gracias a Daniel, Pierre, Luis y a Ed. Gracias a todos por acelerar, porque ganamos unos minutos, no muchos, pero ganamos unos minutos en el lobby. Tenemos el almuerzo que está, esperen que tengo que pasar el aviso, almuerzo que es cortesía de Nueva Prensa de Oriente de Venezuela, y donde también vamos a tener una presentación a cargo de Héctor Aranda, que es el CEO de Clarín, y haremos la entrega del premio presidencial de la CIP. Todo esto en el mismo lugar, en el lobby. Así que los esperamos en la planta baja, ordenadamente y en familia.